el señor Antonio Peralta, quien es secretario de Educación del distrito. Antes de darle paso a él para que nos comparta cómo ha sido todo este trabajo desde que asumió su rol como secretario el día 4 de enero del presente año, quiero darle a conocer quién es Antonio Peralta. Es un licenciado en Ciencias Sociales, comunicador social y periodista, especialista en comunicaciones educativas, especialista en comunicaciones comunitarias. Es un líder reconocido dentro del gremio docente y pues ha pertenecido al sindicato de educadores, obviamente, y ha trabajado por ellos dentro del consejo como un líder del gremio. Ahora asumiendo el rol como secretario de Educación el día 4 de enero. Bienvenido a Cultura Nativa, señor secretario. Bueno, muchas gracias, Mara, por esta invitación. Muy amable por permitirnos estar aquí hablando con todo el que esté conectado, ¿no? Así es. Gracias por abrir un espacio de reflexión a un tema que es supremamente interesante y que siempre hemos dicho debe tener la prioridad de los gobiernos, tanto que en el mundo entero siempre se irradia que un pueblo, un mundo con educación es desde luego un pueblo y un mundo con desarrollo, que la educación debe ser la prioridad, y por eso te agradezco mucho que me permitas por tu espacio poder intercambiar, poder dialogar. Ojalá podamos, más que una exposición del secretario de Educación del Distrito de Santa Marta, tener la posibilidad de conversar con quienes están hoy conectados, porque de eso se trata, de que podamos dilucidar, podamos hablar, podamos mirar todas las cosas que están pasando en la educación en el distrito y que desde luego nos preocupa. Así es, por eso hoy yo he denominado este conversatorio entre usted y yo y las personas que están aquí, que desde ya pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. Está la persona indicada para responderle todas sus inquietudes. Este conversatorio de hoy se llama La educación, una asignatura pendiente. El señor secretario asume su cargo el día 4 de enero del 2020. Y yo quisiera preguntarle al señor secretario, cuando usted asume ese rol, ¿cómo encuentra esta secretaría? ¿Qué gestiones se venían desarrollando? ¿Cuáles no se venían desarrollando? ¿Cómo empezó a enmarcar esa hoja de ruta por la cual se iba a seguir la educación en Santa Marta? Bueno, muy interesante tu pregunta, pero más que eso yo quisiera como contextualizar un poco la realidad educativa, en tanto que hoy lo que tenemos es que la educación está regida a nivel nacional, y que desde luego las políticas, los planes, las definiciones que hoy están del gobierno nacional inciden desde luego en las regiones. Uno no podía hablar como secretario de Educación de manera independiente, con las proyecciones, con los perfiles, con sus inquietudes, con los quereres, porque de alguna manera tiene que adaptarse a las políticas de un gobierno nacional que las traza, y que las secretarías de Educación tienen que darle el manejo como política, porque es una exigencia. Pero yo quiero decirte que desde cuando estábamos en el Sindicato de Educadores del Magdalena, en la defensa que hicimos por muchos años de la educación como un derecho, siempre peleamos y siempre luchamos porque la educación fuera asumida por los gobiernos como un derecho y no simplemente como un servicio. Hay una gran diferencia entre asumir la educación como derecho y asumir la educación como un servicio. Y te lo especifico. Un servicio también se presta por el gobierno nacional, puede ser a través de instituciones privadas, pero igualmente es un servicio que tiene que de alguna manera correr a costo de los mismos ciudadanos en su mayoría de los aspectos. La educación como un servicio
no es posible, porque dado que la Constitución Nacional en su definición tiene claro que la educación es mucho más que un servicio, y por consiguiente tenemos que asumirla de esa manera, y estábamos peleando y estábamos luchando porque la educación, cuando hablábamos no de la Ley General de Educación, que fue un avance sustantivo en el año 1994, sino una ley estatutaria que convirtiera la educación como un derecho, porque la educación como un derecho significa que no solamente los niños, niñas y jóvenes van a la escuela atendidos a través de esa obligatoriedad, sin matrícula, sin pensión, pero garantizando que los niños tengan alimentación escolar completa, hoy no es completa, que atiendan, que tengan instituciones educativas adecuadas, es decir, que tengan todas las condiciones, transporte escolar donde sea necesario. Cuando la educación se asume de esa manera, se está asumiendo como un derecho. Hoy está muy limitada. Hay aspectos que se asumen, pero hay aspectos que no. De hecho, hoy estamos viendo esto que está pasando. Es una demostración que en Colombia la educación aún no se asume como un derecho. Creo que tenemos que llegar hasta allá. Y en esa situación, la educación en Colombia, los gobiernos han venido desconociéndola para que se asuma como tal. Y te lo digo por uno del 2001. El gobierno nacional recortó alrededor de 10 billones de pesos a la educación. Hoy la educación no está siendo asumida por el gobierno nacional en su financiación como debería ser. Y sobre todo la educación no es asumida como una obligación total, no es asumida como un proyecto cultural, un proyecto científico. Hoy mucha parte de la obligatoriedad de la educación, aún en la oficialidad, se le deja a los padres de familia en mucha parte, y entonces esto nos convierte en que no hay una situación definida por parte de los gobiernos, del gobierno nacional, y desde luego toda la serie de transferencias que se hacen de recursos también tienen esas limitaciones. Yo quería mostrarles como ese panorama claro, porque hoy cuando uno llega a una Secretaría de Educación lo que encuentran son esas situaciones. Y entonces llegamos a la Secretaría de Educación y encontramos primero en el año 2020 un recorte de 6.000 millones de pesos para educación con relación al año pasado. Ya a partir de ahí tenemos una gran dificultad, porque si el año pasado los recursos no alcanzaron, el año pasado no hubo posibilidad de invertir en calidad de la educación, capacitación, formación de los maestros, pues este año vamos a tener una limitante más grande, porque hubo un recorte con relación al presupuesto del año pasado en la parte de la administración de 6.000 millones de pesos. Ya ahí comenzamos mal. Pero llegamos con una esperanza, nosotros no hemos, cuando digo nosotros es porque el proyecto que desarrollamos no es un proyecto de Antonio Peralta, somos un grupo de personas que hemos venido luchando toda la vida porque la educación realmente se asuma como debe ser, porque los gobiernos entiendan que hay que darle prioridad, y porque es evidente que si tenemos las posibilidades de que nuestros niños y niñas no solamente accedan a la educación, cuando digo a la accesibilidad es la matrícula, que lleguen a las escuelas, sino que haya la posibilidad de la sostenibilidad. Aquí lo que está claro es que aún tenemos deserción escolar en un porcentaje bastante alto, 3.5, que significa que muchos niños inician, a pesar de que se les garantiza el ingreso, no terminan el periodo escolar precisamente porque las dificultades de la sostenibilidad no se las garantiza el gobierno. Y en ese sentido entramos con unas grandes preocupaciones. La primera preocupación es que reconocemos que ha habido un esfuerzo de estos dos gobiernos, el gobierno de Carlos Caicedo y el gobierno de Rafael Martínez, por mejorar condiciones de las instituciones educativas, incluso mejorar en el caso concreto de lo que nos ocupa hoy, equipos. Recordemos que cuando Carlos Caicedo se entregaron muchos computadores a las instituciones educativas, se mejoraron infraestructura escolar, se hizo un proceso que él llamó modernización en algunas partes, y desde luego lo que se llamó movilización social por la educación, que implicó que se desarrollaran algunos aspectos esenciales que de alguna manera mejoraron la educación, igualmente en el gobierno de Rafael Martínez. Pero ese esfuerzo, y lo tengo que decir con toda claridad, ese esfuerzo que se ha hecho aún no se tiene en el mejoramiento, en los resultados. Hoy seguimos muy mal en las pruebas a nivel nacional, en todas, lo que significa que si bien ha habido un esfuerzo,
en materia de infraestructura, en materia de mejoramiento en algunas condiciones institucionales, es bien cierto que el problema de la calidad de la educación sigue siendo un problema de los que más hay que atender. Entonces, cuando llegamos a la Secretaría de Educación... Claro, ese es un problema que no solamente es de Santa Marta, sabemos que es de Colombia, pero es penoso reconocer que Santa Marta está de penúltimo en la lista en cuanto a calidad educativa. Y los retos son enormes, son grandes. Y lo que usted decía ahora con el tema de los recursos, para que los recursos se destinen a una ciudad como Santa Marta, hace falta no solamente de la gestión distrital, sino de la disposición del gobierno nacional en que estos se lleven a cabo. Desde luego, yo creo que el esfuerzo nacional tiene que darse, porque no podemos mejorar calidad de la educación mientras no se haga un esfuerzo del gobierno nacional. Hay que apuntarle al mejoramiento, por ejemplo, de la formación de los maestros y maestras, de su formación, de su capacitación, de su actualización, de que los maestros puedan tener una condición mejor en el aspecto pedagógico sobre todo. Y en ese sentido, cuando llegamos, nos propusimos varias cosas. La primera, mejorar la calidad a través de un trabajo profundo con los maestros. Significa, y tenemos claro eso, en la medida en que tengamos maestros formados, maestros igualmente en mejores condiciones en su desarrollo de sus aspectos económicos. Si tenemos maestros con mayor disposición y sobre todo maestros con estabilidad laboral, es evidente que y de eso vamos a hablar más adelante, el tema sobre exacto, sobre cómo son las condiciones laborales reales de los docentes en el distrito, porque hay muchas personas que no tienen muy claro por qué paran los maestros. Vamos a hablar más adelante de ello. Cuando usted asume ese cargo, como secretario de Educación del distrito, se encuentra con que hay una gran deserción escolar. Muchos chicos no acceden a la escuela, se tienen que habilitar plazas. ¿Cómo empieza a desarrollar ese programa para beneficiar a estos niños? Bueno, hay varios aspectos, o sea, hay que mirarlo integralmente. No es solamente el desarrollo de un aspecto de la Secretaría, eso es un desarrollo integral necesario para poder avanzar. Y lo primero que vimos es, bueno, la organización de la planta de personal docente. Nos propusimos eso. Y nos lo propusimos, ya tengo un problemita aquí en este computador, nos lo propusimos porque esencialmente teníamos una situación de la falta de maestros en las instituciones educativas, una situación que arrojaba unas definiciones de horas extras excesivas, y entonces necesariamente había que trabajar de manera rápida en una planta de personal docente actualizada y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Yo quiero tocar este puntico muy rápido, porque es un punto que ya prácticamente lo tenemos determinado y lo tenemos avanzado, a pesar de que la pandemia nos atrasó un poco. Hoy, tengo que decirlo con toda claridad, hemos hecho un ejercicio y estamos reconocidos ya como un ejemplo nacional de un ejercicio claro, preciso, serio, responsable, en donde ya tenemos con toda claridad, tenemos concebido la planta de personal docente en un nuevo estudio y tenemos ya definido que Santa Marta necesita un poco más de 200 maestros. ¿Cuál es la diferencia entre los estudios que se habían hecho antes y lo que hemos hecho ahora? La diferencia está clara en que en esta la participación exigimos la participación del ministerio en el proceso para evitar que el ministerio posteriormente a cualquier definición que uno hacía desde la ciudad de Santa Marta estaba totalmente desconocido. Hoy la garantía es que el ministerio ya reconoce que evidentemente Santa Marta necesita alrededor de 200, un poco más de 200 maestros, y estamos en los últimos retoques, digámoslo así, del documento que se entregará ahora en junio para que el ministerio entonces proceda a hacernos el reconocimiento. Pero esto tiene una significación que es bueno que lo sepan los que están acompañándonos en el día de hoy. La significación es que cómo se cubrían los faltantes de maestros, se cubrían con horas extras. ¿Qué significaba la hora extra? La hora extra significa efectivamente una gran inestabilidad en la escuela, porque son maestros que, bueno, de pronto los rectores los conectaban o desde la Secretaría de Educación
pero creo que siendo buenos maestros, primero no tenían un reconocimiento sobre su papel que jugaban. La hora extra no era ninguna garantía. Por el contrario, ese grado de inestabilidad de los maestros por horas extras lo que significaba era que evidentemente la escuela no podía desarrollar su proyecto educativo en sí, porque en algunas instituciones, lo digo con toda claridad, la mitad de los maestros eran de horas extras. ¿Y qué proyecto se puede desarrollar si es un maestro que puede estar hoy, mañana no puede estar? Entonces ese grado de inestabilidad no permitía tampoco que pudiésemos avanzar. Yo creo que con esta sustentación que hemos hecho y con el reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional, vamos a tener la posibilidad de corregir eso, de incluso ahorrar algunos recursos que nos pueden ser invertidos en calidad, y desde luego ese es un punto esencial que lo teníamos y hemos avanzado sustancialmente en eso. El segundo punto era que nosotros dijimos, bueno, los avances que habían tenido el gobierno de Caicedo y el gobierno de Rafael Martín sin resultados, nosotros teníamos que colocar un sello. ¿Cuál era el sello a la doctora Birna Johnson? El sello era que esta administración tenía que trabajarle a la calidad, pero para eso igualmente tenía que haber un esfuerzo, no solamente en lo financiero, también en un esfuerzo de un proyecto que mejore la calidad de educación. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos que garantizarlo en el plan de desarrollo. ¿Por qué en el plan de desarrollo? Porque es ahí desde donde vamos a partir para que se pueda evidentemente proyectar la nueva educación. Entonces, hicimos un trabajo valioso. Hoy, aunque el Consejo aún no lo ha aprobado, si usted mira los aspectos esenciales que ahorita me preguntaba por fuera ya de la entrevista, lo de inclusión, no solamente tiene el sello de mejorar la calidad, ese plan de desarrollo que hemos planteado, que hemos propuesto allí, sino la inclusión. Aquí estamos reconociendo que hay una población que anteriormente no tenía su reconocimiento real. Sí, evidentemente habían como unas atenciones, pero los datos que tenemos era que mucha gente se quedaba por fuera de esta atención. Niños sordos, niños que necesitan atención especial, etcétera, etcétera. Hoy estamos tratando de que esos niños lleguen ahí con unos programas y están definidos hemos abierto discusiones, mesas de trabajo con organizaciones como UNSOR, como el INSI, como todas estas organizaciones que hoy están en pleno diálogo con la Secretaría de Educación, asumiendo una responsabilidad, trabajando con ellos e incluyéndolos en los programas que vamos a desarrollar o que ya estamos desarrollando en la Secretaría de Educación. De manera que... No es fácil el tema del manejo de la inclusión en los colegios de aula regular, puesto que no todos los docentes tienen la preparación para hacer la adaptación al braille o el manejo de lengua de señas, o los niños con alguna situación de conducta que tenga que tener o requerir de unas estrategias específicas para poder trabajar. Se requiere de un equipo interdisciplinario bien conformado para poder sacar adelante esto, y eso también creo que el gobierno nacional es algo que tiene que mirar, no solamente hablando a nivel Santa Marta, o sea, a nivel nacional. El problema de una educación inclusiva que llaman es algo que también queda debiéndole mucho a la gente. Claro que sí. Por eso, nos hemos preocupado y hemos precisamente en el día de ayer tuvimos reunión, inclusive tuvimos una sesión en el Consejo donde le hemos solicitado a los concejales que estudien bien la propuesta que hicimos en el plan de desarrollo, que no vayan a determinar alguna exclusión de ahí, porque evidentemente ahí está recogido como los aspectos esenciales y los derechos de las poblaciones que antes no se hacían con alguna claridad, o que si se hacían de alguna manera, pues en el mismo desarrollo de los planes de gobierno, pues no existían como las condiciones para que eso se plasmara en la realidad. Hoy nosotros creemos que con la discusión que estamos dando con las diversas poblaciones, incluyendo las indígenas, los afros y todos esos aspectos, creo que hoy vamos a tener una mayor posibilidad de atender a todas las poblaciones en la ciudad de Santa Marta, que nos permita evidentemente que la educación está caminando por la vía donde debe caminar. Pero yo quiero mostrarte cómo nosotros estamos muy preocupados por la formación y actualización de los maestros. Okay. Creo que Santa Marta tiene que trabajar mucho
el bilingüismo. Santa Marta es una ciudad turística y tengo que decirlo con toda claridad, casi no trabajamos instituciones educativas que tengan este perfil. Trabajamos con instituciones educativas que tienen el perfil turístico, pero el bilingüismo como tal. Entonces yo creo que ese es un aspecto que hay que destacar. Yo creo que es un aspecto que tenemos que trabajar mucho y en eso estamos. Señor Antonio, ¿qué tiene pensado para ello? Para que bueno, los colegios se interesen más por enfocarse hacia esta segunda lengua, hacia el bilingüismo. Bueno, nosotros tenemos una particularidad, que es que creemos que la Secretaría sola no puede hacer el desarrollo de la educación aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Convocamos mesas de trabajo. O sea, lo que hoy estamos planteando el desarrollo en el plan de desarrollo no es producto única y exclusivamente de nuestras ideas, de nuestro pensamiento. Es también lo que hemos recogido de diversas mesas de participación que hemos hecho, en los cuales sectores de la población samaria han manifestado, han tenido su opinión, nos han dicho cómo quieren que sea la educación, y todo ese insumo recogido hoy se ha plasmado allí. De tal manera que nosotros lo que planteamos en todos los temas, desde la formación de maestros, desde los aspectos esenciales que hay que atender con prioridad, desde el propio redefinición de los modelos educativos, de los proyectos educativos. Hoy incluso nosotros estamos pensando, y mira que esto sí es serio, que hay que replantear lo de proyectos educativos institucionales, lo de los PEIs. ¿Por qué? Porque los PEI, y lo digo sin pena, lo digo sin pena, sin que esto, yo sé que me va a afectar en alguna manera de pronto, pero lo digo con toda claridad, los proyectos educativos institucionales no están siendo desarrollados. Primero, como se han planteado en las instituciones, no están revisados, no se le hace seguimiento, no los evaluamos y sobre todo creo que los proyectos educativos institucionales caducaron hoy. Yo creo que hay que pensar una nueva escuela, y por eso estamos convocando. Esta pandemia tiene que convertirnos o tiene que llevarnos a discutir cuál es esa nueva escuela que queremos. La nueva escuela, hablamos de escuela, hablamos de instituciones, hoy esa es la figura, pero tenemos que comenzar a discutir ese aspecto esencial, porque creo que los proyectos educativos institucionales en nuestras instituciones se están quedando ahí como un elemento ahí en el locker, pero realmente no lo estamos ni siquiera evaluando, ni siquiera estamos diciendo vamos a ver de esto, todo esto que planteamos que se hizo. Y de alguna forma eso está incidiendo en para dónde va la educación, qué estamos haciendo, cómo estamos mirando qué es lo que hacemos en cada institución educativa, si eso nos sirve, si eso no nos sirve. Aparentemente, pues desarrollamos todas las asignaturas en un año, pero al final los resultados no se nos ven. Entonces yo creo que ese es un replanteamiento y qué bueno que esa discusión la demos no solamente nosotros con los maestros, con los rectores, con los propios compañeros de cada área. Y entonces estamos formando lo que se llama los anillos pedagógicos. ¿Qué son los anillos pedagógicos? Son constitución de grupos de maestros por áreas. Cada área significa un anillo pedagógico, pero no comenzamos diciendo, mire, es que la Secretaría de Educación quiere que ustedes trabajen así, o esta es la línea que traza la Secretaría de Educación. Lo que estamos diciendo es, ustedes, compañeros del área de sociales, por ejemplo, comencemos una discusión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sirve lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos entre nosotros decirnos lo que sí y lo que no? Hacer una discusión que nos permita evaluar si lo que estamos haciendo realmente nos sirve. Y lo otro es mirar qué experiencia entre cada uno de los maestros y maestras tienen esa condición que ha posibilitado que los estudiantes avancen. O sea, mirar las cosas positivas y mirar las cosas negativas. No estamos diciendo que todo lo que se desarrolla es negativo, pero sí abrir una discusión en cada anillo con los maestros para ir sacando unas conclusiones y luego que ellos incluso definan, es que nosotros tenemos deficiencia en tales cosas, entonces sí plantear cómo sería el proceso de formación. Porque aquí el proceso de formación no se puede concebir desde que la Secretaría de Educación definimos que hay que hacer un diplomado o hay que hacer un posgrado o hay que hacer en lo que nosotros creemos es lo que
lo sirve a los maestros. No, lo que estamos haciendo es, a partir de lo que ellos están definiendo en su propio diagnóstico, en su propio desarrollo, en su propia visión, en su propia autocrítica, y desde luego en lo que ellos están proponiendo, qué es lo que necesitan, entonces plantearse así un proceso de formación que implique que evidentemente podamos ubicar y podamos señalar cuál es el camino de la formación. O sea, tiene que ser concertado con los maestros, porque los maestros evidentemente son los que están en la escuela, son los que se relacionan con los niños, son los que saben cuáles son las necesidades, son los que saben qué es lo que puede, qué es lo que puede servir para mejorar la calidad de la educación. Es que definitivamente la educación es un compromiso de todos, desde los docentes, padres de familia, directivos, secretarías, supervisores. Eso es un trabajo conjunto, y lo que usted acaba de decir es importante, porque finalmente son los docentes los que tienen la experiencia, el día a día con los niños en la escuela. El tipo de escuela también marca totalmente una hoja de ruta de trabajo totalmente diferente a una escuela con unas condiciones totalmente diferentes. No se puede, hay que repensar la educación, lo que usted acaba de decir. Cuando salgamos de todo esto, hay que transformar la educación, porque no podemos seguir trabajando unas personas que tengan una escuela, que trabajen en una escuela en Bonda con una escuela aquí en Santa Marta. Creo que hay unas necesidades de contexto que son totalmente diferentes, y es lo que le tenemos que apuntar. Señor secretario, a todo esto que usted nos ha estado contando y nos ha hecho una radiografía, si se puede decir de cierta manera, acerca de lo que ocurre con la educación, con el mismo sistema educativo, lo golpeado que hemos estado con respecto a la educación y sus debilidades, cómo nos ha afectado en la calidad misma de la educación, se le suma algo más a ese reto que usted asume como profesor, como secretario, y es la cuarentena. Un cambio rotundo con respecto a la manera como se venía trabajando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Salieron de la escuela los chicos para quedarse en la casa, y desde la casa empezar a tener sus clases virtuales. Y ya todo el mundo sabe que tenemos un gran problema de conectividad. Y si los chicos tienen equipos, entonces no tienen conectividad. O si tienen conectividad, no tienen equipo. No vamos a andar mucho en ello, porque ya sabemos que tenemos un problema de conectividad en Santa Marta, en el Amazonas, en Bogotá, en cualquier ciudad de Colombia. Aquí sería lo siguiente: ¿cuáles son esas estrategias alternas a la conectividad que se están pensando para poder tener ese cubrimiento en el aprendizaje de los niños? Que no sea la conectividad, porque ya sabemos que esto ha fallado y no se está haciendo el cubrimiento total. Bueno, yo creo que esto nos tomó así como de sorpresa a todos. Eso no tengo necesidad de decirlo. La educación no está diseñada en Colombia para hacerla de manera virtual. Además, como tú lo has dicho con toda claridad, no tenemos las condiciones, mucho menos en la zona rural. Yo quiero que me permitan un permisito. Es que cuando inicié la entrevista era de día, ya estamos casi de noche, y entonces estoy casi en la oscuridad. Voy a encender la luz. Entonces me levanto, excúsenme, estoy solo aquí y entonces voy a prender los bombillos para no quedar oscuro. Bueno, esa es la muestra de que cuando uno está en vivo todas estas cosas ocurren. Está con nosotros el secretario de Educación, para las personas que se acaban de conectar. Aprovecho para saludar a Simón Esmeral, que está conectado con nosotros, igualmente con Genis Alfonso Álvarez, a Carlos Moneri Callafa, Jaime Moneri Callafa, que también se conecta con nosotros, le mandan saludos. Hay personas que lo están saludando desde diferentes partes de la ciudad, docentes sobre todo. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla, por favor, para hacérsela al secretario de Educación. Vamos a mirar a ver si aquí tenemos una, aprovechando que usted se levantó a encender la luz, aproveché para leer quiénes habían escrito alguna pregunta para usted. Aquí está un señor que se llama Andrés Plata, que dice: redefinir PEI y adecuar las instituciones acorde a una educación sin fronteras ni muros, en donde todos seamos reales participantes. Sí, hay una señora, Amparo de la Hoz, dice: nuestro apoyo a su valiosa gestión. Adelante, Antonio Peralta. Simón Esmeral, no es
lo que los maestros quieran, es lo que la sociedad requiera, hacia una formación de docentes que propicien ejes y fortalezas los encuentros con los otros, no para el momento, sino para toda la vida. Bueno, por eso estamos hablando de repensar la educación, a realmente entender que estamos formando ciudadanos más allá del conocimiento. Esta situación de la cuarentena creo que nos va a hacer pensar mucho mejor acerca de quiénes somos nosotros como docentes, hacer a los niños también más críticos sobre todo eso, porque creo que eso también ha sido como un punto crítico en el tema de la calidad de la educación, que parte del plan de estudios no está diseñado para que el niño piense en la lectura, en el pensamiento, en la convivencia. Creo que son esas tres grandes falencias que están ocurriendo también para no elevar la calidad de la educación. Es la oportunidad para pensar. ¿Qué mejor que esta realidad que estamos viviendo para pensar, para ayudar a los niños, para orientarles en su pensamiento crítico? Ahora sí, señor secretario, continúe usted con por donde quedamos, que era cuáles son esas alternativas distintas a la conectividad y a las clases virtuales para que los niños puedan seguir teniendo este acceso al conocimiento. Bueno, yo creo que, pero es bueno sí decir que la situación nos tomó de sorpresa y desde luego que el gobierno nacional también rápidamente tomó unas determinaciones. Fíjense que el gobierno, cuando asume la situación y toma unas determinaciones, en el caso concreto de la educación, dice, los niños van a vacaciones desde el 16 de marzo hasta el 20 de abril y los maestros van a 2 semanas institucionales y de ahí a vacaciones. O sea, ¿en qué quedamos las secretarías? Prácticamente en mirar cómo apoyamos a los maestros en las 2 semanas de desarrollo institucional, que básicamente eran para visionar el qué hacer a partir del 20, cuando se dijo, se entra a las instituciones, pero de manera virtual, que nosotros inmediatamente cambiamos el concepto, no es sabidos que la virtualidad pues está en la situación que sabemos, entonces nosotros no dijimos virtual, dijimos no presencial. Okay. Y en ese sentido, fíjense que en ese tiempo, la Secretaría de Educación no tuvimos tiempo de hacer un trabajo donde los maestros participaran, porque en el primer momento estaban, en las 2 semanas institucionales, estaban acomodándose a cómo hacerlo, y de inmediato en una semana no se utilizaron las 2 semanas en la institución, porque en la semana siguiente inmediatamente los maestros tuvieron que irse a la casa. Eso nos ocasionó una situación difícil porque primero no tuvimos la oportunidad de poder desarrollar desde la Secretaría de Educación y con los maestros una acción que permitiera mirar más allá de lo que el gobierno planteaba la relación con los padres de familia, con los estudiantes, que era la conectividad. Entonces, cuando los maestros regresan el 20, regresan solo con lo que pudieron hacer, que fue muy, pero muy precario, y lo tengo que decir, no por los maestros, sino porque las mismas condiciones no lo permitieron. Regresan a atender a los estudiantes de manera virtual. Entonces, está claro, ¿cómo fue eso? Pues traumático. Sí. ¿Qué hizo la Secretaría de Educación? La Secretaría de Educación trazó unas orientaciones y fuimos claros en decirlo. No podemos en estas primeras semanas, ya que los maestros entren, busquen a los niños, entonces ya comienzan con las clases virtuales, porque eso era imposible. ¿Qué dijimos? Dijimos, primero, flexibilización. En primer lugar, flexibilización del trabajo. No es lo mismo tratar de introducir o de llevar la escuela a la casa, porque eso son espacios totalmente diferentes. Y entonces dijimos, flexibilización, ¿qué significa? Que los maestros discutan unas, dentro de las áreas fundantes, dentro de las áreas, qué es lo principal, qué es lo fundamental. Y a través de unas definiciones conjuntas de discusión básica, se puedan definir como unas líneas de acción pedagógicas
que permitan unos contenidos, pero que permitan también unos aspectos fundamentales, es decir, extraer de todas las áreas qué es lo fundamental para que eso sea lo que se lleve a los niños. Aquí no se trata entonces, ahí lo que trazábamos era con toda claridad que los maestros no podían hacer lo que intentaron algunos colegios privados, que era que sentaban al niño frente al computador donde era posible, y entonces el maestro de matemática llegaba desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana, luego a la hora el maestro de sociales, luego el profesor de inglés, etcétera, etcétera, y llevaban al niño hasta la 1 de la tarde. Hoy los resultados son totalmente negativos. Los niños se han aburrido, los niños están prácticamente en una situación supremamente difícil porque no se puede asimilar la clase en la casa que la clase en la escuela. Entonces, por eso las orientaciones que trazó la Secretaría de Educación era que dentro de todas las áreas se discutían unos fundamentos, una importancia, lo mejor que se podía sacar de allí, para entonces establecer lo que llamamos dos unidades, por lo menos dos unidades que se trazaran por cada institución educativa, por cada, digámoslo así, trabajo en la escuela, dos áreas fundamentales que era lo que se iba a llevar a las casas. Ahora, ¿cómo se iba a llevar? Era el libro. Entonces tratamos de que los maestros hicieran un inventario inicial. ¿Cuántos niños tenemos que se pueden conectar? ¿Cuántos niños no se pueden conectar? ¿Qué es lo que tienen los padres de familia? El diálogo. Entonces planteamos primero un diálogo, lo que llamamos un inventario que nos permitiera dos cosas: abrir una relación. Por eso dijimos el primer día, el 20, no era que íbamos ya a dictar las clases virtuales o no presenciales. El 20 era una apertura de un diálogo y de una, digámoslo así, negociación con los padres de familia, a ver cómo era que íbamos a trabajar, con los que se pudiese hablar, porque no con todos se ha podido hablar. Incluso hay niños que todavía no tienen hoy la posibilidad de hablar con los maestros porque la conectividad no se los permite. Entonces, por eso indicábamos, era una etapa de concertación, de búsqueda de la comunicación con los padres de familia, que nos permitiera evidentemente que tuviésemos la posibilidad de que de alguna manera hubiese un acuerdo en ese sentido. Sabidos también que los padres de familia tenían una condición, los padres de familia no son maestros, entonces con ellos hablarle, mire, es que la clase no va a ser de esta manera, es que no vamos a evaluar los niños, no se preocupe, aquí hay que ser claro, en este periodo no puede haber calificación, y en los procesos de evaluación son los procesos que tienen que hacer los maestros ahí, en la conexión que están haciendo, en la relación que están haciendo con los niños. Ahí el maestro, en su sapiencia, en sus iniciativas, en lo que el maestro sabe de pedagogía, él sabe cuando el niño le está asimilando, ¿no? Ese es un proceso evaluativo también, y no podemos hablar de procesos de calificación. En esta época, aquí no puede haber calificación. Precisamente una señora me escribió hace como unos 2 o 3 días súper preocupada por ese tema. Me dice, Mara, yo quisiera saber qué va a pasar con el tema de las calificaciones, de las notas. ¿Habrá alguna flexibilización con este tema? ¿Alguna flexibilidad con este tema? Pues aquí está usted para responder estas preguntas a estas madres de familia que están preocupadas, que de hecho hasta han pensado que los hijos no vayan el resto del año, lo que resta del año al colegio, porque lo dan como perdido, porque al momento que los niños entren van a haber unos niños más preparados, menos preparados, otros que nunca, como usted lo dijo, no han recibido un solo material de trabajo, y lógicamente se nota la desigualdad con esta situación de la cuarentena ahorita. ¿Cómo va a ser el manejo de los informes? Nosotros hemos orientado a la Secretaría de Educación que eso no puede ser lo esencial dentro de este proceso. Yo creo que lo fundamental es que los maestros puedan, primero, llegar a los niños. Segundo, motivarlos. Segundo, hacer una buena relación. Está haciendo, no es para que los estudiantes se aburran, no es para que los estudiantes se atiborren de contenidos, como evidentemente ha pasado en algunas partes, sino por el contrario, que mantener a los estudiantes motivados, diciéndoles que ahí tienen a sus profesores, que ahí tienen un acompañamiento, que los profesores están ahí, que estamos viviendo una situación difícil.
que hay que trabajar por el cuidado de la salud en estos momentos, que es lo importante, pero que el año no se puede perder, porque se va a hacer o se está haciendo un esfuerzo por parte de los maestros. Yo aprovecho para felicitar a los maestros que están trabajando hoy más que nunca, que están haciendo un esfuerzo por buscar a los niños en medio de las dificultades, que al niño que no encuentran a través de la virtualidad están buscando otros mecanismos, y en ese sentido yo tengo que reconocer ese esfuerzo hoy de los maestros, porque sabemos que no es fácil. Y en ese aspecto esencial, yo quiero destacar que los maestros han logrado hasta cierto punto, porque no puedo decir que es total, hay grandes dificultades aún. Hemos encontrado entonces a través de las directivas de las instituciones educativas lo que le hemos venido solicitando, o sea, qué porcentaje de conectividad tenemos hoy. Entonces tenemos que, por ejemplo, acceso a internet un 31%, que es lo que hay en toda la ciudad. En la zona rural la situación es mucho más difícil. Yo tuve la oportunidad de hacer una presentación en el Consejo de la situación, y hoy tenemos un reporte más o menos de un 80% de los maestros, de los directivos docentes, que nos manifiestan el grado de conectividad. Y para hacer un resumen, la mayor conexión con los niños se hace hoy a través de WhatsApp. Esto que es lo que nos permite y que es lo que nos conduce a decir efectivamente que hoy tenemos una situación supremamente difícil. Me estoy quedando aquí tengo una dificultad en el computador, una situación bastante difícil, y por eso voy a plantear como las alternativas lo que tú decías. En primer lugar, la alternativa que estamos planteando hoy es la siguiente: unas zonas de Wi-Fi, que es un proyecto que ya vamos a presentar el día martes al Ministerio de Educación Nacional, la creación de unas zonas de Wi-Fi en Santa Marta a través de un proyecto que nos permita que cada institución educativa y en sus alrededores se coloquen unas antenas muy rápidamente. Aspiramos que en el mes de junio eso esté definido, porque si bien es cierto, el gobierno habla de hasta julio vamos a estar en esta situación, sí, eso no lo sabemos, entonces hay que trabajar eso. Entonces, zonas de Wi-Fi en Santa Marta que nos permitan que ese problema de la conectividad la tengan los niños. Por lo menos, ¿qué es lo que nos dice? Zona de Wi-Fi cerca de las instituciones educativas, y un poco más allá son 2 antenas por institución, que nos va a permitir hacer conexión unas con otras, y que los niños puedan, a través, de unas claves y de todos esos sistemas que se utilizan hoy, poder tener esa posibilidad. En segundo lugar, con la señora alcaldesa hemos ya hablado, se tiene previsto la compra de un número determinado de computadores. Estamos haciendo como un rastreo de recursos, de dónde se sacan, de dónde se toman. Hemos estado haciendo propuestas. La idea también que en el mes de junio podamos entregar tablets, podemos entregar computadores para mejorar esa situación. Mientras tanto, estamos mirando otras alternativas. Desde la oficina de calidad, con el compañero Roberto Munarri, estamos mirando montar rápidamente en esta semana que viene una oficina, un proyecto que nos permita producir, así como el ministerio hoy produce videos, produce temas importantes para llevarlos a las comunidades, a los niños y niñas. Nosotros de aquí de Santa Marta, con las condiciones mismas, lo que hacen los maestros en las escuelas, los maestros mismos con sus producciones puedan llevársela a los niños a través de la virtualidad y a través de otros sistemas también. Entonces estamos rápidamente tratando de actualizar eso. Estamos tratando de abrir un programa radial que nos permita también tener un canal de comunicación, no solamente con los niños, niñas, sino con los mismos maestros, y que los mismos maestros logren por ahí hacer aclaraciones, expresarse, desarrollar aspectos pedagógicos, que los padres de familia también nos digan, o sea, sistemas de comunicación alternativos que nos permitan realmente avanzar en eso. Sabemos que la situación no es fácil, sabemos que las dificultades son inminentes, sabemos que hay niños incluso que aún no están, lo que nosotros hemos llamado la comunicación difícil, una cosa así, con algunos niños, los niños que pueden entrar hoy porque su papá tuvo posibilidad de conectar con el maestro, pero que mañana no, porque ya no tienen minutos, o no tienen datos, etcétera, etcétera. Toda esa serie de dificultades sabemos que las hay. Y paralelo a eso, los maestros han estado actuando a través de unos recursos que le entregó el Ministerio de Educación Nacional, con guías, talleres y este tipo de aspectos, que cuando no han encontrado conectividad, entonces hacen eso a través de envíos, principalmente en la zona rural,
donde prácticamente la conectividad ha sido casi que nula, muy difícil. Entonces ha funcionado el envío a través de mensajerías, a través de los mismos padres de familia, a través de personas que han hecho esa labor, pero son intentos que son débiles, pero que de alguna manera se está tratando de que los niños y niñas no pierdan la motivación. Y eso no hay que venderlo. No podemos decir hoy que el daño se va a perder. Hay que hacer un esfuerzo por el contrario, porque los niños y niñas estén motivados o que los niños no pierdan el interés por la escuela. Okay. Y por eso no podemos atiborrar a los niños de contenido. Por eso hay que ser flexible, por eso hay que extenderlo, por eso hay que dejarle como unos materiales para que ellos trabajen, explicarle a los padres de familia, volver con ellos en un tiempo determinado, muy corto, en una semana, en la otra, diciéndoles, mire, esto va a pasar, mientras tanto trabajen en estos aspectos de esta manera, pero no podemos asimilar la escuela hoy en la casa como la escuela institucional, porque eso es imposible, porque eso nos va a perjudicar, porque los niños nos van a salir corriendo, porque los padres de familia nos van a decir lo que están diciendo hoy. No, yo no puedo atender lo que hacen los niños, por eso han salido tantas ya figuras en el WhatsApp, como que los padres no están preparados para esto, para asumir este reto, porque ellos no tienen las estrategias ni la metodología para hacerlo y se desesperan, ¿no? Creo que este momento ha servido para que nosotros reconozcamos esa labor tan maravillosa que hacen los maestros. Muy valiosa. Que tienen grupos de 20, 30, 40 y 50 chicos en una sola clase y logran que todos estén bien atentos a sus clases. Señor secretario, ¿no ha empezado en la posibilidad de involucrar también a la televisión local con contenidos educativos como una estrategia paralela a lo que estamos viviendo ahora por el tema de la conectividad? Bueno, como ustedes saben, todos sabemos, el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional ha trazado también unas iniciativas en la televisión nacional, televisión Telecaribe, por ejemplo. También se están pasando unos programas para que los niños los atiendan. Nosotros en esto que estamos hablando de el montaje de una producción, estamos tratando también de lo que es radio comunitaria o radio local, también la televisión comunitaria local, que nos permita complementar, digámoslo así, lo que hacen los maestros en las escuelas. Creo que esto va a ser muy rápido, va a ser un esfuerzo. Estamos dialogando con la señora alcaldesa ayer para ver cómo esto nos lo posibilita de manera rápida tener esa capacidad y esa posibilidad de poder utilizar estos medios, poder también orientar a los padres de familia y a los estudiantes a que lleguen hacia ellos, porque es un complemento esencial que hoy es necesario. Uno recuerda, por ejemplo, Sutatensa, en aquella radio Sutatensa, en aquellas épocas tanto que sirvió como radio educativa. Yo creo que en estas situaciones en las que evidentemente en ese tiempo no había escuela, nosotros tenemos que decir que prácticamente hoy no hay escuelas. Entonces, cuando no hay escuela, la radio también tiene que servirnos para eso. Y es evidente que eso es lo que estamos buscando, aunque no es lo mismo, ni puede utilizarse la radio como para suplir la necesidad de llevar enseñanza o de producir radio educativa a través de una emisora, incluso con una hora, que es lo que hemos logrado hasta el momento. Pues creo que son definiciones complementarias, que lo que hacen los maestros hoy vía virtual, lo que se hace por esa vía, lo que se haría por radio comunitaria, lo que está haciendo el gobierno nacional a través de la televisión, a través de Telecaribe, a través incluso de la Radio Nacional de Colombia, pues yo creo que son complementos que nos ayudan a mantener a los estudiantes. Estamos muy preocupados por la situación que pueda producirse de deserción. Esto porque es evidente que aún hay niños, lo reconocemos, y estamos tratando de detectar, y esa información ya está prácticamente recogida, que tantos niños aún no han podido ser conectados por los maestros. Porque esos niños hay que buscarlos, porque esos niños no se les puede permitir que por lo menos no tengan siquiera una posibilidad de atención de sus maestros. Así es. Estamos detectándolo para producir un hecho concreto, que es buscarlos, llamarlos, localizarlos y llevarles la motivación para no hablar de deserción. Porque la deserción es cuando definitivamente el niño queda desescolarizado a través de que el papá decide que no va más a la escuela. Yo creo que esta no es una decisión y como tal no podemos posibilitar que el hecho mismo de que no sea atendido, de que se produzca
este grado de deserción. Por el contrario, sé que el niño de pronto hoy no está en la escuela. Algunos no es porque sea deserción, sino porque evidentemente no ha tenido la posibilidad de conexión. Por eso hay que hacer grandes esfuerzos, lo hemos dicho con toda claridad, y eso es lo que nos queda en estos 2 meses, digo yo, ya se acabó mayo. En estos 2 meses, posibilitar, potenciar las posibilidades de conectividad a través de la zona Wi-Fi, a través de la entrega de herramientas tecnológicas, que es lo que estamos buscando con un esfuerzo. Le hemos dicho a la señora alcaldesa, hay que hacer un esfuerzo. Le hemos dicho con toda sinceridad, no se puede aquí pensar en computadores para el otro año ni para nada. Es ahora que los necesitamos. Y igualmente hemos indicado a los compañeros rectores que tienen aún algunas herramientas tecnológicas, tablets, etcétera. Ellos están también haciendo un gran esfuerzo, nos los han mostrado, están mandando a arreglar algunos, a actualizar los otros. Algunos ya definitivamente no sirven. Entonces, ese es un inventario también que se está haciendo. A ver con cuántos tenemos hoy, 2.745 computadores que han llegado hacia los niños y niñas. Ya creo que al día de hoy un poco más, creo que pasamos a los 3.000. Ese es el dato que tenemos. Han llegado hasta los niños. Algunos están tratando de repararse, porque es posible, y otros actualizarse, porque los entregaron hace 4 o 5 años, y de aquí a allá, pues, o de allá acá, la actualización no, la situación de esos computadores o de esas tablets no es la misma. O sea, hay que entender que esto es una situación que no es fácil, pero que de alguna u otra manera tenemos que hablar con los padres, tenemos que dialogar con los sectores que de alguna manera entienden que la educación hay que atenderla, y sobre todo hacer un gran esfuerzo, porque si no posibilitamos conectividad, si no posibilitamos que los niños tengan herramientas, si no posibilitamos que evidentemente tengamos condiciones mínimas, porque aquí no se puede hablar de posibilidades 100%, sino unas condiciones mínimas, pues la cosa se nos va a agravar en nuestros niños y niñas y vamos a tener mayores problemas. Ojalá podamos retornar a la escuela en agosto, como dice el gobierno. Yo no lo veo claro. Bueno, esa es la siguiente pregunta, pero antes quiero compartirle un comentario de Alcira Villafaña Torres. Dice, sumado a que el modelo convencional no responde a las necesidades diferenciales de los pueblos indígenas, es pertinente, justo y necesario identificar las necesidades educativas desde un enfoque diferencial e indudablemente invertir recursos. Esto lo dice Alcira Villafañe, y el señor Jaime Antonio Férez dice, la gente no debe estar pendiente de la calificación o nota. Pues la misión del docente se ha limitado a mandar talleres y tareas, y no es la misionalidad. Bueno, yo pienso que aquí la escuela ha tratado de suplir de alguna manera lo que tenía organizado para el año, pero lo que usted expresó, el hogar, la casa no es el lugar para que sea el lugar de conocimiento del niño, para que él desarrolle sus procesos, porque los padres de familia no están preparados para ello. Eso ya lo sabemos. Ahora, la pregunta. El gobierno nacional hace unos días expresó, junio y julio siguen las clases virtuales o las clases paralelas a la virtualidad, con talleres, etcétera. Pero agosto se supone que en una desescalada se va a ir accediendo a la educación presencial. ¿Cómo tiene pensado la Secretaría de Educación, cómo tiene pensado con la alcaldesa o el equipo de trabajo empezar a darle confianza a los chicos, a los padres de familia que puedan ir a las escuelas, teniendo en cuenta algo? Las escuelas oficiales, en su mayoría, no es que tengan servicios de agua permanente. Sabemos la falencia que existe con el recurso. Y estamos atentos a la limpieza continua de las manos y todo este tema de protocolo de seguridad. ¿Cómo piensan interactuar? ¿Cómo se piensa manejar este tema de el aprendizaje versus la seguridad en la escuela? Bueno, lo que tenemos claro es que aún no es seguro que en agosto se vuelva. Ese es un anuncio que ha hecho el gobierno nacional. Pero también tenemos claro es que hemos venido manifestando con toda claridad que la pandemia, si bien es cierto, ha afectado la educación, también ha servido para darnos cuenta que tenemos que repensar un nuevo modelo educativo. Entonces, yo creo que una de las tareas fundamentales que tiene que hacer la docencia,
los docentes, los que de alguna u otra manera estamos frente a la educación, es como ahora que si existe la posibilidad de retorno, podamos también tener una condición de repensar qué es lo que vamos a hacer, porque está claro que el modelo no es lo que tenemos hoy, no es la educación que nos sirve para nuestros niños, niñas y niños, o sea, para el futuro de este país. Entonces yo creo que esa es una primera reflexión que nos deja esta pandemia. Desde la Secretaría de Educación hay que trazar un ejercicio de reflexión y de determinación en repensar la educación hacia adelante, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos necesariamente que mirar con los maestros y maestras y los directivos docentes el qué hacer en lo que viene. Si evidentemente hay una alternatividad, como dice el gobierno nacional, de las clases. Creo que es muy difícil. Es muy difícil porque, como usted lo ha dicho, las condiciones de las instituciones educativas, y uno no tiene por qué esconder esto, no tienen hoy los mejores momentos para decir que todos esos aspectos de los cuidados que se deben tener para que los niños, niñas y niñas evidentemente tengan agua suficiente, tengan los elementos claves de la protección, tengan las condiciones que se requieren. Entonces yo creo que es un aspecto que debemos comenzar a evaluar. Precisamente la semana entrante debemos tener una reunión con directivos docentes para comenzar a analizar y a mirar cómo vamos echándole como cabeza a esas situaciones. E igualmente el Ministerio de Educación Nacional debe dar algunas mayores garantías a los entes territoriales para que evidentemente podamos tener otro tipo de condiciones mismas y de determinaciones. Aquí uno recibe todos los días una resolución, una disposición del Ministerio de Educación Nacional y a veces nos toca pues replicarla a los compañeros y compañeras, maestros y maestras, pero creo que hay que hacer cosas locales también de acuerdo a las mismas condiciones. Creo que en Santa Marta existen instituciones educativas donde no se puede retornar en las condiciones mismas en que están. La zona rural, por eso, va a ser muy difícil el retorno. Usted hablaba ahorita de la zona indígena. Ellos tienen sus costumbres, con ellos igualmente. Ellos también están haciendo una discusión muy particular. Yo creo que lo que tenemos en el contenido, en el plan de desarrollo, es evidente que lo que vamos a hacer con todos los sectores estos, como los indígenas, como los afros, como la misma, o sea, lo que se llama educación inclusiva, sobre todo, lo que estamos haciendo es un ejercicio de discusión con ellos de cómo abordar este tema. Y por eso están contenidos en el plan de desarrollo, no como unas definiciones de políticas hechas, sino construidas con esos sectores, porque sabemos que ellos son determinantes y con ellos hay que contar, y su opinión tenemos que tenerla clara y definida. En ese sentido, creo que lo que se nos viene son retos supremamente importantes. La Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Educación estamos supremamente preocupados. Creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor desde la administración distrital, departamental y nacional, porque la educación hoy tenga una visión diferente, porque podamos pensar una educación, podamos incluso comenzar una discusión nacional, y por eso vamos a hacer un esfuerzo también en esta semana de poder presentar a los maestros y maestras del distrito de Santa Marta algunas ideas que tienen personas en Colombia. Vamos a tratar de tenerlos en reuniones virtuales para que los maestros tengan una visión, otra visión, para que los maestros puedan conocer qué se está pensando, para que de esa opinión de pensadores, de gente que hoy está diciendo, bueno, la pandemia nos sirvió para repensar la educación, entonces que tengamos también esos elementos, esos insumos. Para transformar. Esas reflexiones. Transformarnos. Exacto. Que nos sirvan para trabajar nuestros propios proyectos locales. Señor secretario, aquí hay una pregunta que me dicen que me insisten, seguramente me escribieron antes y dice, insisto en mi duda, ¿y los niños sordos y sus procesos educativos? Sí, nosotros por eso yo decía, miren, nosotros estamos haciendo una discusión y unos diálogos, tenemos unas mesas que hemos trabajado
con la Institución Nacional de Sordos, con el INSOR. Hoy tenemos ya mucha más claridad de la política que el distrito va a desarrollar con esta población. Incluso, se lo tengo que decir, plan de desarrollos anteriores no tenían concebido la atención de esta población. Hoy esta administración la tiene concebida. Hoy es un elemento clave en el plan de desarrollo. Por eso le pedí a los concejales que no nos cercenaran ningún aspecto de la política de inclusión que tenemos determinada ahí en el plan de desarrollo, porque hoy la población sorda, en la pregunta específica, tiene una condición de la posibilidad de atención, pero sobre todo de que con ellos construyamos, y ya lo estamos haciendo. Pueden preguntarle a la directora nacional del INSOR, que nos hemos reunido 2 veces, precisamente la semana pasada tuvimos una reunión supremamente importante y en una discusión también supremamente valioso, porque eso tenemos que decirlo, teníamos una diferencia allí, porque existe en algunos de ellos la posición de que esa población debe atenderse en una sola institución determinada, y nosotros lo que creemos es que esa población debe ser atendida en todas las instituciones educativas. Señor secretario, se deben darse las condiciones de preparación, etcétera, de manera que eso está demostrando que sí tenemos en cuenta esa población, que sí la tenemos definida, que sí está en el plan de desarrollo. Así y como tal tiene sus metas y como tal vamos a atenderla, y nos gustaría que en los próximos días que van a abrirse unas discusiones al respecto, la persona que está preguntando pues pueda participar con mucho gusto. La persona que está participando con la pregunta es Joel Alfredo Martínez. Él es docente de apoyo con la población sorda, pero aquí hay una pregunta importante del señor Oscar Ocampo. Dice: buenas tardes, los colegios pagos bajaron el sueldo a los profesores y las mensualidades la están cobrando igual y no están poniéndonos en consideración a nosotros los padres. ¿Qué piensan hacer sobre esto? Bueno, el Ministerio de Educación Nacional trazó unos lineamientos claros frente a eso, y lo que propuso en un primer momento es que las instituciones educativas privadas pues no podían tener como el mismo tratamiento, en el sentido que algunas cobran transporte, algunas cobran alimentación, que esos aspectos que hoy no está prestando en la institución educativa pues no podían ser asumidos por los padres de familia. Igualmente, como ustedes pueden conocer, el Ministerio de Educación Nacional ha determinado algunos alivios y algunas determinaciones, por ejemplo, de apoyo a nómina docente de las entidades privadas, como también algunas posibilidades de empréstitos que puedan hacer para atender hoy las dificultades que tienen los colegios privados con facilidades de pago, y esto orientado desde el propio gobierno nacional hacia las entidades financieras de atención a estas instituciones. Lo que equivale a decir que así como el gobierno nacional ha trazado algunos lineamientos en favor de las instituciones privadas, es lo que hemos orientado, porque nosotros nos basamos en esta parte, en lo que dice el ministerio, pero lo que hemos orientado es que, hombre, exista la posibilidad de un diálogo, una concertación, y ahí ponemos entonces a los directivos de las instituciones privadas a que puedan también considerar cómo le dan un tratamiento a los padres de familia que les permita que ellos tengan también posibilidad de que sus niños se mantengan en las instituciones, puedan ser atendidos de manera virtual o de la manera como se ha trazado por parte de las instituciones, pero que también tengan la posibilidad de tener, primero, algún tipo de descuento, y segundo, bueno, concesiones que permitan facilidades de pago, etcétera, porque la pandemia golpea incluso a los que tienen hoy posibilidades de ingreso puntuales. Hay situaciones que generan, entonces también aquí todos debemos poner que las instituciones educativas privadas no puedan afectarse a tal punto que quiebren, como lo he dicho, y que los padres de familia tengan también posibilidades de tener un alivio en este sentido, porque igualmente han tenido que hacer otros gastos en sus casas, con los niños, etcétera, algunos elementos. Entonces, eso tiene que ser un elemento de concertación entre instituciones educativas, padres de familia, y ojalá que así sea, y que no se vaya a producir una situación pues tenaz como está pasando en estos momentos en algunas pocas
entre otras cosas, ni vayan a surgir divergencias que posibiliten que los padres de familia tomen la determinación de que el niño no continúa más en la institución, porque eso agrava las cosas. Agrava las cosas. Señor secretario, hay una pregunta obligada a la que, pues personalmente yo también quiero conocer un poco más de detalles, y otras personas pues también me han preguntado acerca de el PAE. ¿Cómo se ha gestionado el PAE en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso? Bueno, el plan de alimentación escolar, como ustedes saben, es un programa del gobierno nacional que implica que precisamente para evitar la deserción y como apoyo a las jornadas únicas se ha implementado, y el gobierno nacional le ha venido dando importancia en el tanto que permite que muchos niños y niñas y jóvenes que hoy tienen unas situaciones difíciles en sus casas y que en el caso concreto de las jornadas únicas tienen que estar hasta las 2:30 de la tarde en las instituciones, tengan la posibilidad de un almuerzo, que se ha llamado, y en algunas instituciones educativas un desayuno, lo que se llama complemento alimenticio. El plan comenzó este año más temprano que todos los años en Santa Marta. Hicimos un esfuerzo porque así fuese, a pesar de que encontramos algunas dificultades cuando llegamos a la Secretaría de Educación, pero dijimos, y este año, de entre todos los años del PAE de la historia, este año comenzó más temprano que todos los tiempos. Eso tengo que decirlo en primer lugar. Comenzó, pero duró muy poco tiempo porque la pandemia, el gobierno dijo, los niños no van a estar, o sea, ese contrato es un contrato que lo definió la señora alcaldesa, y lo definió para que, como está concebido, para que los niños recibieran preparación, su almuerzo, su complemento alimenticio, preparación in situ, o sea, en la institución educativa. ¿Qué pasa si los niños no están en la institución educativa? No se puede hacer, no se le puede entregar, porque simplemente por obvias razones. En ese sentido, cambia la cosa, entonces hubo que cambiar el objeto, y el objeto es que los niños no reciben la alimentación en la institución, sino que lo reciben en sus residencias. En ese sentido, se cambia el objeto, entonces lo que el niño recibía en la escuela se ha hecho como una canasta determinada por el Ministerio de Educación Nacional, con los mismos nutrientes, con las mismas condiciones que lo que estaba contenido en la ración, y se convierte en un mercado que se entrega mensualmente por el tiempo en que los niños estaban en la escuela. Hago un ejercicio así muy rápido. Los niños consumían tantos gramos de arroz o tantos gramos de tal cosa, entonces eso se hace una suma y se entrega en un mercado que acaba de terminar precisamente. 51,000 mercados se acaban de entregar, con algunas dificultades, no digo yo de la entrega, sino que es muy difícil entregar 51,000 mercados en la ciudad, pero se hizo. Y estamos evaluando entonces esa parte para hacer la segunda entrega, que debe hacerse ya más o menos en 10 días, una nueva entrega de 51,000 mercados más, para que los niños y niñas, eso que recibían en la escuela, hoy lo reciban para ser preparados en casa. ¿De cuánto estamos hablando del presupuesto destinado para el PAE en el distrito de Santa Marta? El PAE tiene un proyecto de 11,000 millones de pesos, 11,000 un poquito más, y desde luego que eso está distribuido en las raciones mensuales que se le deben entregar a los niños, y en este momento entonces se hace la división mensual. Cada mes se le entrega un mercado a los niños, como lo dije, 51,000 mercados. Ok. Bueno, señor secretario, yo creo que aquí llegamos a una pregunta en la que muchas personas van a estar de acuerdo, otras van a estar en desacuerdo. Muchas personas le va a quedar claro el concepto de por qué se hacen las cosas, porque todo tiene una razón, solo que hay que ahondar, hay que investigar. Es normal escuchar, es común escuchar a las personas decir, los profesores no trabajan mucho, tienen 2 vacaciones al año, tienen Semana Santa, trabajan medio tiempo, no hacen nada y todo el tiempo están haciendo paro, pero detrás de todo ello hay unas razones, no una razón, unas razones. ¿Por qué no nos responde usted, señor secretario,
¿Por qué paran los profesores? Bueno, la lucha del magisterio es una lucha histórica desde tiempos inmemoriales, digámoslo así. Yo tengo que decir y reconocer, por ejemplo, bueno, y contextualizar un poco la lucha del magisterio y recordemos que el Magdalena tiene una condición esencial que es ejemplo a nivel mundial, la famosa marcha del hambre. O sea, en ese momento los maestros no pararon porque querían perjudicar la educación, sino porque el gobierno no respondía con la educación pública. La educación pública no solamente estaba desfinanciada en ese momento, como evidentemente lo está ahora, sino que además de desfinanciada, los recursos, pocos recursos que había, se los robaban en los entes territoriales. Y los maestros del Magdalena, con toda la reclamación que hicieron en el año 1966, no tuvieron otra sino que hacer un paro indefinido e irse a pie a Bogotá para que el gobierno nacional los atendiera. Recuerden ustedes el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en el año 1966. Y a partir de ahí, de esa lucha de los maestros del Magdalena, por eso digo es histórica, que tuvo incluso resonancia mundial, a partir de ahí se comienza una discusión en Colombia sobre el régimen de los maestros. No solamente de ahí surge la discusión sobre el Estatuto Docente 2277, ahí surge la discusión sobre un régimen de prestaciones sociales de los educadores, ahí surgieron, por ejemplo, la creación del OFER, que de alguna manera estabilizó los recursos de la nación para que ellos fuesen destinados y no fuesen tocados como se hacía antes. Es decir, una serie de reivindicaciones partida de esa lucha de los maestros a nivel nacional y de los maestros del Magdalena, que específicamente produjeron esos hechos concretos reivindicativos. Lo que significa es que al magisterio de Colombia nunca se le ha dado nada porque el gobierno ha tenido la voluntad. Todo ha sido a través de la lucha, a través de las conquistas. Y tenemos que hablar así muy rápidamente en el año, por ejemplo, en la época de los 70, el Estatuto Docente, en la época de los 80, conquistaron el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que hoy por lo menos garantiza que los maestros tengan una posibilidad de que cuando se pensionan reciban su pensión sin ningún problema. Antes no estaba garantizado eso. En la época de los 90, la Ley 115, que es la Ley General de Educación también, y que fue una propuesta de lucha de los educadores a través de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, pero que el gobierno, todas esas luchas de esas décadas, pues las aniquiló con el acto legislativo 01 del 2001, que estaba de Hacienda, el ministro de Hacienda, el doctor Santos, y prácticamente acabó con gran parte de todas esas reivindicaciones. Y no solamente eso, sino que terminó de financiar la educación quitándole 10 billones de pesos que hoy nos está costando. Y por eso hoy los presupuestos, yo le voy a referir algo aquí muy sencillo, el presupuesto de la educación en el distrito, el 84% de lo que se destina al distrito de Santa Marta alcanza, el 84% es para pagar nómina entre docentes y administrativos. Solo queda un 16% para otros aspectos, y ahí está todo lo transporte escolar, por ejemplo, plan de alimentación, etcétera, etcétera. Y para calidad de la educación es muy poquito, digamos que nada, lo que está para mejoramiento de la calidad de la educación. Entonces, cuando usted pregunta cómo mejoramos la calidad de la educación, entonces, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo porque financiación para ella no la hay. El gobierno nacional tiene recostado esos recursos, no hay. Aquí las oficinas de calidad, ni siquiera en la Secretaría de Educación, ni siquiera tienen un computador. No se permite que un maestro salga en comisión para fortalecer ese aspecto, porque el gobierno hasta eso lo cortó. Entonces se tienen que hacer grandes esfuerzos, proyectos más bien brotados desde la propia intencionalidad y voluntad de los maestros que hacen grandes esfuerzos en las instituciones educativas, pero que proyectos de formación, capacitación, actualización de los maestros, realmente que haya posibilidades, por ejemplo, de establecer en Santa Marta un proyecto de bilingüismo muy claro, financiado, garantizado por el gobierno. No existe, esa es la realidad. Por eso se nos hace mucho más difícil mejorar la calidad de educación. Aparte de eso, no hay posibilidades de mejorar instituciones educativas, ampliarlas.
lo que estamos viviendo hoy. No es posible que Santa Marta, en Santa Marta y en toda Colombia, porque esto es en toda Colombia, no es posible que el gobierno nacional, sabiéndole la pandemia, hoy nos haya beneficiado con computadores para educar solamente a 2 instituciones educativas, el INE Simón Bolívar y el Rodrigo Galván de las Bastidas. O sea, 2 instituciones de 73, o sea, 71 no tuvieron ninguna oportunidad de beneficio en estos momentos tan difíciles. Y desde luego le toca a los gobiernos locales con sus recursos propios, si los hay. Aquí en Santa Marta es muy pocos los recursos propios de regalías que existen para poder ayudar, contribuir con eso. En ese sentido, entonces, yo no es que me esté en la quejadera, sino que uno siente, y todo el esfuerzo y los pensamientos, las ideas que tenemos, hay un plan de desarrollo que si tenemos la posibilidad económica de ejecutarlo, vamos a avanzar mucho, pero sentimos también que hay que hacer un esfuerzo económico para sostener y para llevar adelante esos aspectos que están hoy planteados en ese plan de desarrollo, especialmente con la comunidad. El presupuesto para la cualificación docente para los profesores del distrito. ¿Existen recursos, existe acceso, algún acceso para que los profesores del distrito puedan cualificarse, puedan profesionalizarse? No hay ni un peso para formación. No hay un peso para formación, para actualización. Por eso te estaba diciendo, el presupuesto del distrito, la destinación, Sistema General de Participación, o sea, lo que el gobierno traslada, lo que se llama transferencia, del gobierno nacional, del distrito de Santa Marta, 84% se va para nómina, para pago de nómina. Otro tanto por ciento se va para transporte escolar, para contratación. Incluso, mire, yo le digo aquí 1.500 millones de pesos vale la contratación de arriendos en el distrito de Santa Marta por ampliación de cobertura. Hoy Timayuí, ahí está, en la construcción de un colegio, pero mientras eso no se termine, hay que contratar, hay que hacer arriendos de colegios privados, etcétera. En ese sentido, hoy la mayoría de los recursos se va en atender esa parte y el aspecto de formación, no hay recursos para eso. Entonces, lo que sí, estamos haciendo de tripas corazones en la Secretaría de Educación, anillos pedagógicos. ¿Qué significa? Significa trabajar con los maestros, pero estamos pidiendo igualmente que haya la posibilidad de que esos maestros puedan tener garantías de especialización, posgrado, magíster, todos esos aspectos que beneficien con ellos mismos, trabajar proyectos de formación para planteárselos al gobierno nacional y al gobierno local, que nos indique que evidentemente vamos a mejorar la condición del maestro. Pero hay que proyectar otras muchas cosas de condiciones en las instituciones educativas, en los ambientes escolares, porque no es solamente la formación de los maestros, los ambientes escolares también tienen que tener las condiciones necesarias, y eso en la mayoría de las instituciones educativas no existe hoy. Entonces es muy difícil, pero estamos trabajando, haciendo todo lo posible porque mejoremos los resultados que hoy tenemos, y esa es la gran tarea, ese es el gran propósito. La pandemia pues nos tiene un poco atrasados en eso, en el avance de esa parte. No vamos a tener este año mejores resultados porque, como usted puede ver, las condiciones no se prestan, pero queremos dejar proyectado, y por eso estamos trabajando proyecto 2023, que es el proyecto de desarrollo de esta administración, pero estamos también trabajando proyecto 2025, que es el proyecto 500 años Santa Marta, y proyecto 2030, que es el proyecto a 10 años, que nos va a permitir dejar por lo menos una proyección de para dónde debe ir la educación, y esto lo estamos haciendo desde esta administración. Bueno, aquí hay una última pregunta de Sara Caribe, que dice: ¿cuánto es el tiempo? Supongo que se refiere a la cantidad de horas que los chicos deben recibir clases virtuales, los que tengan conectividad, ¿no? Aclarando, porque ese tema ya lo hablamos anteriormente, pero para darle respuesta a su pregunta. Una madre de familia que pregunta el tiempo de clases virtuales. Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que aquí no podemos determinar el tiempo. Creo que te entendí así la pregunta. Nosotros no podemos determinar aquí el tiempo como en la escuela. Yo creo que los ritmos y las posibilidades se dan también de acuerdo a las condiciones mismas en casa de los niños. En lo que hemos sido claros es que tenemos que tener claro cuál es el mensaje primero que le vamos a llevar a los niños,
y en términos de las áreas y los contenidos, ¿qué es lo fundamental? Aquí no podemos pensar en que toda nuestra preparación por área, desde enero hasta noviembre que teníamos previstas nuestras preparaciones, la vamos a llevar a cabo. Yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo por buscar cuáles son las partes esenciales de esa programación que teníamos en términos de contenido y poder trazarla y llevarla a los niños. Tampoco creemos que los niños deben estar sentados en un computador o atendiendo las clases. Desde su casa, desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como me han dicho, de pronto en algunas partes está sucediendo. Eso no es posible. Eso nos va a convertir, estos niños se van a aburrir muy rápido, los padres de familia no van a entender y no van a comprender la cosa y vamos a tener una situación mucho más difícil. En esto hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Así es, señor secretario. Porque ahí no tenemos recreo, porque ahí no tenemos la conexión con los otros niños que se saludan, que se miran, que se dicen cosas. O sea, el ambiente escolar es totalmente diferente. Entonces nosotros no podemos asimilar el ambiente escolar en la institución a la casa. Tenemos que tener eso claro. Por eso no podemos determinar horas. Si es posible trabajar 1 hora, 2 horas con los niños y trabajar lo fundamental con ellos, bien. Y no podemos no preocuparnos porque es que el niño no ha estado, y el padre de familia debe también hacerle entender al padre de familia que no tenemos la necesidad de trabajar las 6, 7 horas con los niños. No, 2, 3 horas de acuerdo a su condición, de acuerdo igualmente a la condición de las casas, de las viviendas, del trabajo y acompañamiento con los padres de familia. Esto no puede ser una camisa de fuerza. Esto tiene que moverse al ritmo también de las propias condiciones del hogar. Entonces, en eso queremos ser claros. Y claro, la pandemia, la cuarentena, sobre todo la cuarentena, el confinamiento, el estar en casa es algo que nos ha agotado a todos, ha agotado a los niños. Y tenemos lo que usted acaba de decir, señor secretario, es tan cierto. Cada día vemos por redes sociales más niños exhaustos, más madres exhaustas. Y lo que no queremos es que cuando se dé el paso a paso de llevar a los niños hacia ese espacio indicado que es la escuela, el niño ya no entre en una apatía por la escuela, una apatía por aprender. Es lo que no queremos. Ese es el mensaje claro que está dando el día de hoy el secretario de Educación, Antonio Peralta, a quien agradezco profundamente el haber sacado tiempo para hablar con nosotros y contarnos todo este proceso que ha sido no solamente durante su gestión, sino desde tiempos atrás, todo el tema que nos habló de la lucha de los docentes por años, la radiografía de nuestro sistema educativo, de la educación en Colombia, de las debilidades que tiene la educación, cuáles son esos desafíos y los retos que le esperan en su gestión y la gran transformación que él desea y que está poniendo de su parte, de manos de un gran equipo, y créame, de parte de ustedes, porque es que la educación, esto va así de la mano, esto va en cadena, padres de familia, docentes, directivos, secretarios de educación, todos formamos una fuerza que va a llevar adelante la educación, la calidad educativa. Señor secretario, quiero que nos dé un último mensaje, un mensaje que nos dé esa esperanza de que sí es posible transformar esta educación, sí es posible pensar en que algún día ese penúltimo lugar quede formando parte del pasado y que nuestra calidad educativa, no solamente la calidad educativa, todo esto es un problema de fondo, ¿no? De infraestructura y de todo, algún día estemos en otro nivel, no por ser los primeros, sino porque estemos construyendo sociedad real, buenos seres humanos, con un criterio, con un criterio de pensamiento, que nadie piense por él, que nadie decida por él. Esa es la escuela que necesitamos. Quiero que nos dé un mensaje, señor secretario, antes de despedirnos. Sí, yo quiero decir tres cosas al final. La primera es que estamos muy preocupados por lo que está pasando, no solo de la pandemia, sino lo que está pasando con la educación. Tú has sido muy certera en decir que el modelo educativo es un modelo que colapsó. Y en eso tenemos que pensar en esa escuela nueva, en esa escuela repensada. Y la escuela repensada tiene que mirar a que nuestros niños
hay que proyectarlos en toda la formación a que sean niños que puedan desarrollar pensamiento, ideas, no niños que se llenen de contenido simplemente, sino los niños que tengan la capacidad de poder pensar, de poder definir críticamente, de poder incluso en un momento determinado tener claridad cómo resolver un problema y cómo también hacerse preguntas en los problemas para poder resolverlas. Cuando tenemos un niño que piensa, cuando tenemos un niño que puede expresar ideas, cuando tenemos un niño que en medio de las dificultades puede plantearse alternativas, yo creo que comenzamos a avanzar. Más que contenidos, necesitamos un niño que pueda tener las condiciones de pensar. Eso en primer lugar. Y eso solo lo hacemos si este modelo educativo cambia. Porque si el modelo educativo nos exige que tenemos necesariamente es que tenemos que desarrollar las 15 áreas, las 15 y todas las asignaturas y todo eso así. Y lo importante es terminar el año con la última rayita del último propósito que nos hicimos ahí, pues creo que estamos en las mismas. Yo creo que es mejor que tengamos unas áreas que produzcan en el niño toda una serie de condiciones para que él desarrolle su cerebro, su mente, y no que se llenen de contenidos, porque los contenidos existen y se pueden buscar en un momento determinado. Pero que el niño pueda desarrollar ideas, eso hay que ayudárselo a construir. Y en ese sentido, yo quiero que esa discusión que se viene ahora cuando llegamos a la escuela va encaminada en esa vía. Y en segundo lugar, quiero decirle que en esta pandemia hemos hecho un gran esfuerzo por ponernos al día con los maestros. Hoy prácticamente estamos al día con los maestros del distrito. Yo quiero decir esto porque eso también nos da un poco de tranquilidad para que los maestros puedan, en medio de las dificultades, también desarrollar. Yo me acuerdo cuando fui presidente de UMAC, a los maestros en un momento determinado se les debían hasta 25 mil millones de pesos. Pues hoy encontré unas deudas de acumulados de ascenso, los compañeros de la Corte, afortunadamente hemos salido de eso, estamos saneados y hemos propuesto en la Secretaría de Educación que el maestro que vaya ascendiendo de alguna manera se le vaya asimilando inmediatamente en su salario para no acumular ningún tipo de deuda. La meta nuestra como Secretaría de Educación es primero pagar a tiempo, pagar incluso antes del 30. Y yo digo esto, pero se puede existir alguna por cualquier inconveniente, bueno, que se pague el último día, el 30 o de pronto, pero vamos a tratar de que se pague antes de que finalice el mes. Y en segundo lugar, que tengamos cada maestro que vaya asimilando una condición nueva en ascensos, mejoramiento de su condición de manera individual, inmediatamente se le vaya definiendo su nuevo salario para no acumular y no tener entonces otra administración que venga después. Que la administración anterior me dejó una deuda de no sé cuántos acumulados. No, nosotros los vamos a ir asimilando de una vez. Y lo tercero, felicitar a los maestros. Yo quiero hacer un reconocimiento a los maestros y maestras del Distrito de Santa Marta por el gran esfuerzo que están haciendo, porque sé que no es fácil, porque sé que atender a los niños en estas condiciones es mucho más trabajo que el que hacen en las escuelas. Por eso, el Día del Maestro lo dije con toda claridad. Mis felicitaciones a esos maestros que hoy son guerreros de la educación y que están trabajando, buscando todo tipo de mecanismos, de posibilidades. En medio de las dificultades, está tratando de llegar a sus alumnos porque les preocupan sus alumnos y sus alumnas, porque saben que si el alumno no está en la institución, no le llegan en este momento a través del mecanismo que ellos están buscando, ese es un alumno que se puede perder. Y cuando lleguemos en agosto o cuando lleguemos, no se sabe, pues es posible que encontremos desmotivación, encontremos alumnos ya con otras situaciones y entonces nos toca hacer un trabajo mucho más fuerte con ellos. Entonces esas son las preocupaciones que tenemos. Yo te agradezco mucho, Mara González, compañera periodista y docente. Creo que tenemos la misma condición, ¿no? Tenemos la misma afinidad, sí, señor. Exacto. Por esta posibilidad y con gusto en otro momento igual podemos seguir conversando. Así es, señor secretario Antonio Peralta, para mí ha sido un placer tenerlo aquí en mi programa y espero que las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy hayan quedado pues más tranquilas, sabiendo cuáles son las disposiciones desde la Secretaría de Educación con respecto al retorno a clases, el tema de las evaluaciones,
no se crea que ni va a perder el año su hijo ni nada. Aquí estamos hablando de que vamos a trabajar con los chicos de una manera más tranquila, flexible, las competencias blandas, dele mucho apoyo a su hijo y que todo se va resolviendo paso a paso mientras pasamos esta cuarentena. Señor secretario, muchos éxitos con este trabajo, con este reto que tiene, con este desafío doble, que es fortalecer la educación y llevar por buen rumbo al final de la cuarentena de todo el sector educativo. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Cultura Nativa. Bendiciones y chao, chao. Muchas gracias.